En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle: «Hazme justicia frente a mi enemigo». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia para que no venga continuamente a molestarme». Y el Señor añadió: Fíjense en lo que dice el juez injusto. Entonces Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Este domingo 29 del tiempo ferial, del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta esta parábola de la viuda que es perseverante en su pedido y de un juez que es injusto y que, sin embargo, a pesar de su injusticia, le hace caso a la viuda. Y todo esto es en función de que Cristo quiere decirnos que debemos de rezar y que debemos de rezar siempre. Y que debemos de rezar siempre y sin desanimarnos, sin desfallecer. Que por tanto la oración es un elemento esencial en nuestra vida. Decía San Agustín en un comentario que tiene acerca de la oración: así como el hombre necesita para poder vivir no solamente alimentarse, sino también dormir, porque si una persona, por más que coma, si es que no duerme, se debilita, y una persona que no duerme está desconcentrada, cansada, rendida, porque por supuesto que la salud se resquebraja, porque nosotros necesitamos mucho el reparar fuerzas mediante el sueño, no solamente el tirarnos a la cama, sino el dormir. La persona que se tira a la cama y tiene insomnio sufre esa misma situación. Entonces, así como se necesita para la vida común el alimento y el sueño, dice San Agustín, así también en la vida espiritual necesitamos la vigilancia contra el pecado, cuidar nuestra alma para no caer en pecado y examinarla siempre, pero también necesitamos la oración. Así como un alma, una persona que no duerme, tal vez puede estar en vigilia al día siguiente, pero está desorientada, desconcentrada, sin atención, cansada, rendida. Así anda un alma que no reza, así, exactamente igual. Desorientada, cansada, agobiada, metida en tantas cosas, en tantos quehaceres, en tanto activismo. El trabajo, que quedar bien con una persona, que salir con otra, que hacer esto, que hacer el otro. Y entonces, agobiada por esas cosas, va distraída en el mundo y no se da cuenta que en determinado momento esto le va a sacar la factura. Por eso Cristo dice: hay que rezar. No solamente vigilar, no solamente cuidar de no caer en pecado, sino rezar. La oración es muy importante. Entonces, a partir de aquí ya podemos entrar un poco en la explicación de esta parábola, no sin antes decir, porque esto también es muy importante, decir lo que o comentar un poco lo que la primera lectura nos ha enseñado. Iban los judíos en el Éxodo, iban a pelear con los amalecitas, y Moisés pedía a Dios que protegiera a su pueblo y que venciera la batalla contra los amalecitas. Entonces dice que imponía sus manos sobre la batalla, y cuando imponía las manos, los israelitas vencían, o sea, avanzaban y vencían. Pero en determinado momento los brazos ya no le rendían y se cansaba, y entonces bajaba los brazos, y cuando bajaba los brazos, los amalecitas eran los que vencían. Así dice el texto del Éxodo. Esto evidentemente, al margen de ser algo histórico, un milagro que tiene que haber pasado, es algo que nos refiere concretamente a la oración. Porque esto es importante decirlo. Dios puede concedernos todo
lo que nos hace falta sin que se lo pidamos. Dios puede darnos, y de hecho nos da un montón de cosas sin que se las pidamos. ¿Por qué Jesucristo tiene esta enseñanza, ¿no?, de decir que hay que rezar y hay que orar sin desfallecer, que hay que rezar siempre? Y no solamente eso, no solamente lo recomendó, sino que también lo vivió, nos dio ejemplo. Y nos enseñó, cuando vayas a rezar, dos cosas, ¿no? Cuando vayas a rezar, ve a lo escondido de tu morada. O cuando vayas a rezar, al desierto, ¿no? Como Cristo, que fue al desierto a orar. O que en las montañas, en la soledad, rezaba, ¿no? O sea, es como que Cristo nos muestra, ¿no?, cómo se debe de rezar. Por eso, cuando uno empieza a entrar en el misterio de Jesús, entra también en el misterio de lo que es la oración cristiana. Entonces, hay que ver esto, ¿no? Los judíos perdían cuando no imponían las manos, cuando no levantaba las manos Moisés, pero cuando levantaba las manos ganaban. Muestra esto la capacidad que tiene la oración de que Dios proteja y que Dios entregue bendiciones y gracias. Nuevamente digo, ¿podría hacerlo Dios sin oración? Claro, pero ¿por qué Dios quiere que recemos? Vamos a ver el sentido profundo de esto. ¿Por qué Dios quiere que reces? ¿Cuál es la razón? Pues bien, cuando tú vas a pedir esto lo explica también San Agustín. Cuando tú necesitas pedir alguna cosa a alguien, si no lo conoces, se te va a hacer muy difícil pedirle. Imposible. Si es un favor, y es un favor arduo, va a ser imposible. Si nosotros, por ejemplo, le pedimos a un peatón que nos auxilie, por ejemplo, ¿no?, haciendo tal trámite, si no lo conocemos, el peatón primero nos va a decir, pero ¿por qué me pides a mí? Pero si es que lo conociéramos, sí le podemos pedir el favor, mira, ayúdame con esto, sabiendo de que por la confianza y por la amistad que tenemos, nos lo va a conceder. ¿Por qué Dios quiere que recemos? Porque quiere que entremos en confianza con Él. Dios puede hacer todas las cosas, pero hay algo que no puede hacer Dios. Dios es omnipotente, nos puede hasta crear, pero hay algo que no hace Dios. Dios no hace nuestros actos de libertad. Sí, nos inspira, nos acompaña y nos persevera en los actos de libertad, pero los actos de libertad son nuestros. Y cuando rezamos, hacemos un acto de libertad. Le estamos diciendo sí al Señor. Estamos entrando en contacto con Él. Estamos entrando en amistad con Él. Por eso es importante la oración. Porque por medio de la oración, no solamente Dios nos va a conceder lo que nos puede conceder sin la oración, sino por medio de la oración, Dios es nuestro amigo. Y Dios está con nosotros y nos protege. Dios siempre está con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que entrar en conciencia de esa presencia de Dios. Y Dios no solamente quiere estar en nuestra presencia, sino que Dios quiere hacer amistad con nosotros. Tanto nos ama que nos hace sus hijos. Entonces es lógico que también de parte nuestra tengamos la inquietud de entrar en contacto con Dios, de conocerlo a Dios. Cuando le pedimos a Dios, entramos en su intimidad. Señor, tú me conoces, te pido tal cosa. Señor, tú sabes lo que está pasando en mi vida, ayúdame a solucionar estas cosas. Dame la gracia de padecer esto que no puedo cambiar. Señor, concédeme este favor que sin esto no podría solucionar esta situación. ¿Se dan cuenta que estamos entrando en contacto íntimo con Dios? No estamos haciendo un oficio de pedido o un pedido de reclamos al Señor, ¿no? No estamos haciendo un trámite de pedido de alguna cosa, no. Estamos entrando en intimidad, en la amistad con Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere hacerse amigo nuestro. Miren qué grande y qué bueno que es Dios. Y qué condescendiente con nosotros, que quiere entrar en amistad con nosotros. Bien, entonces hasta ahí creo que ya hay un tema o una verdad impresionante que nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión, porque nos tiene que hacer pensar, ¿y yo quién soy para que Dios quiera tanto de mí? ¿Qué soy? ¿Por qué Dios? Como decía Lope de Vega, ¿qué tengo yo, Señor, que a mi amistad procuras? ¿Qué interés te llama, Jesús mío, que a mis puertas, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Por eso, importantísimo, ¿no? Dios nos ama tanto que quiere que entremos en contacto con Él, que quiere que lo amemos. Por eso que quiere que recemos y que recemos continuamente.
y crecemos sin desfallecer. Muy bien, vamos ahora a la parábola. La parábola, podríamos decir hoy día, les encanta a los psicólogos de hoy día y a los educadores de hoy día decir esta palabra, ¿no? La parábola es la parábola de la resiliencia, ¿ya? Es la parábola de la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer que tenía todas las de perder y que sin embargo, a pesar de que tiene todas las de perder, sale ganando. ¿Por qué? Viuda. ¿Qué significa viuda? No tiene marido, no tiene hijos, al menos mayores, que se puedan hacer cargo de ella. Es pobre. ¿Quién vela por esa viuda? Nadie. Ella solita se las tiene que ver. Viuda. Está en el rincón, está en la parte más, en la parte más alejada, ¿no?, de la cadena de los que tienen preponderancia en la sociedad. Esta mujer tiene para colmo un enemigo. O sea, no solamente es pobre, no solamente está solita, no solamente no tiene quien la defienda, sino que tiene para colmo un enemigo. Y tiene que intervenirse o ponerse en los tribunales. Porque una cosa es tener un enemigo, pero lo tengo lejos, gracias a Dios. Pero otra cosa es tener un enemigo que me esté interponiendo injusticias, que me esté ocasionando problemas. Entonces tengo que buscar un tribunal. Ahora, en el pueblo judío no se iban a los tribunales paganos. Los judíos tenían sus propios tribunales. La sociedad judía generalmente se hacía atender por los llamados ancianos de las ciudades. Y cuando se establecía un problema, un juicio, eran generalmente 3 ancianos que hacían las veces de juez. 3. Uno era por parte de un litigante, otro por parte de otro litigante y otro era totalmente independiente. Entonces ellos, en base a la ley de Moisés y a la justicia conmutativa, impartían la justicia. Pero esta mujer ni siquiera tiene la posibilidad de tener un anciano. Es un enemigo que es más bravo todavía. Al parecer no es del pueblo judío. Y entonces tiene que entrar a tallar aquí un juez. Y, claro, yo no voy a decirles ahora todo lo que explican algunos exégetas sobre este tema, pero, por ejemplo, los autores del comentario de la Biblia de Salamanca dicen que había un tipo de jueces, o sea, que eran los jueces paganos y que también estaban en el pueblo de Israel por X motivos, y que les cambiaban hasta el nombre para hacer ver que eran personas inicuas, que siempre salían no con la justicia, sino con el dinero de la gente que les iba a pedir justicia. Y entonces caer en manos de estos jueces era caer en manos de un verdugo más que de un juez. Entonces imagínense ustedes, por eso esta mujer es la campeona de la resiliencia, ¿eh? Por un lado, pobre, abandonada, viuda, solita. Por otro lado, un enemigo, al parecer importante, que le está haciendo muchos problemas. Por otro lado, un juez que no es un juez bueno. Como dice el mismo Jesucristo, es un juez inicuo, un juez malvado. Dice, miren cómo lo pinta Jesucristo, ¿no? Cómo lo pincelea. Dice, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. O sea, era un bárbaro. ¿Se entiende? No tenía miedo a Dios, no tenía el santo temor de Dios. ¿Qué puede temer, pues ya? Ese hombre es un inconsciente. Y era un prepotente, no tenía respeto por los hombres. Avasallaba, humillaba y ciertamente jamás hacía justicia. Pero aún así, esta viuda saca una fuerza que normalmente no tiene una viuda o una persona sola, porque cuántas personas, ¿no?, que viven estos juicios no tienen ni siquiera quien los apoye, quien los ayude, y ya al final terminan diciendo, bueno, lo dejo a la justicia divina, porque la justicia humana no llega. Pero en este caso esta mujer pleiteaba, pero no pleiteaba con el enemigo, sino con el juez. Iba todos los días a verlo al juez. ¿Les veo lo que dice? Había en la misma ciudad una viuda que necesitaba, que no cesaba de suplicarle. Hazme justicia frente a mi enemigo. Al punto tal que el juez malo dice sobre sí mismo, porque al menos era honesto, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, miren el término que utiliza, le voy a hacer justicia, para que no venga continuamente a molestarme. Esta traducción, claro, lo que pasa es que la traducción griega no siempre es una tradición, dice cosas que se puedan traducir fácilmente a las lenguas latinas al menos.
Los comentaristas de este texto dicen que en realidad la frase que utiliza para hablar de que la viuda lo está fastidiando, lo está molestando, es: no vaya a ser que esta mujer me aplaste, me liquide. Pero hay otra traducción que es más literal: me pegue un puñete en el ojo. Porque dice que a los jueces, ¿no?, algunos jueces, algunos les cerraban el ojo de dos maneras: o pagándoles con soborno, les tapaban el ojo para que no vieran la justicia, pero otros lo hacían literal y les pegaban en el ojo y con eso los sentenciaban, o sea, digámoslo así, los liquidaban, ¿no? Entonces no sabemos exactamente a qué se refiere, si era, digamos, concretamente a que me está molestando y me está molestando, o si realmente la viejita era tan brava que le iba a meter un golpe, ¿no? El hecho es que le va a hacer justicia. Y así dice Jesucristo que tiene que ser nuestra oración. Rezar siempre. ¿Ven? O sea, utiliza este caso, dice San Agustín, que algunas parábolas Dios, nuestro Señor Jesucristo, las ha utilizado como correspondencia a una enseñanza y otras por contraposición. Por ejemplo, ¿no?, cuando dice: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Lo voy a comparar a un granito de mostaza, ¿ven?, por comparación. Pero esta parábola es por contraposición. Porque si un hombre malo puede hacer cosas buenas, esto mismo lo había dicho también en orden a la oración, cuando decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre, cuando un hijo le pide una piedra, le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pez, le da un escorpión. ¿Qué padre hace una cosa así? Si ustedes son malos, si ustedes que siendo malos dan cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a quien se lo pida? Entonces ya Jesucristo había dicho eso. Son parábolas por contraposición. Algunas son por correspondencia, otras son por contraposición. Si este juez inicuo, siendo un canalla, hizo un bien a esta mujer porque le pedía, porque le insistía día y noche, al punto tal de sentirse amenazado de que lo van a golpear, de que lo van a pulverizar, imagínense ustedes qué no hará Dios, que es muy bueno y que es el mejor juez y que es Padre nuestro, por alguien que le pide continuamente y le reza continuamente. Por eso es que la parábola nos lleva a nosotros a ver cuánto y de qué manera y con qué peso tenemos que rezar. Rezar confiadamente, rezar continuamente, rezar de manera perseverante, rezar sin desanimarse. Porque muchas veces nos pasa a nosotros que le hemos pedido a Dios unos días, le hemos hecho una novena, le hemos hecho una treintena a San José, le hemos hecho oraciones, votos, hemos ido a peregrinar y Dios no nos ha concedido aún lo que le pedimos. Y entonces podemos desanimarnos y decir: ya pues Dios no quiere concedérmelo, pues no me va a conceder, porque como no se lo pido y no me lo concede, no me lo va a conceder nunca. Cuidado, rezar sin desfallecer, rezar sin desanimarse. ¿Por qué Dios quiere que le recemos? Volvemos a la misma pregunta del principio: porque quiere hacernos sus amigos. ¿No será que justamente Dios aún no nos concede porque nos quiere conceder una cosa más grande al hacernos además sus amigos? Al hacernos vivir y compartir y tener comunión con sus padecimientos. ¿No querrá Dios sacar bienes más grandes de estas cosas que nos están pasando? Hay una frase que evidentemente no es del Evangelio, pero sí se puede decir deviene del Evangelio: Dios siempre escribe derecho en líneas torcidas. Y esto sí es de la Sagrada Escritura. Dios puede sacar aún de los males muchos bienes. Y si Dios permite los males, porque Dios los permite, porque si no, no se darían tampoco, la única razón por la cual los permite es porque va a sacar muchos bienes de esos males. Por eso, queridos hermanos, no desfallezcamos en la oración, no dejemos de rezar, seamos gente fervorosa, piadosa, hagamos un horario para la oración. A veces no rezamos porque somos desordenados en nuestros días. A veces no rezamos porque no nos hemos puesto un tiempo de oración. Hay gente, por ejemplo, ¿no?, yo veo a veces a las señoras, ¿no?, que tal vez tienen un lío en su vida,
Pero el horario de la novela, eso es santo, sacrosanto, más santo que la adoración eucarística. Ese horario está fijo. Se hicieron un horario para la novela. ¿No podemos hacernos un horario para la oración? ¿Para rezar en la mañana? ¿Para rezar en la noche? Y es más, cuando comenta esto San Agustín dice, ¿ustedes creen que solamente es rezar un ratito? No, es todo el día en compañía de Dios. Porque en la mañana, apenas nos levantamos, apenas abrimos los ojos, debemos de ver la claridad y agradecerle a Dios la claridad que nos da. Y cuando vamos a comer nuestro pan, debemos de agradecerle a Dios que nos ha dado nuestro pan de cada día. Y cuando nos vamos a trabajar, debemos agradecer a Dios la posibilidad de poder tener esa capacidad de hacer el bien a otros en este día y de poder entrar en contacto con tantas personas que necesitan de nosotros. Y debemos de pedirle ser prudentes y diligentes y bondadosos. Por eso es que no se queda con el ratito de la oración, hay que proyectarlo todo el día. La oración es para todo el día. Rezar sin desfallecer, rezar sin desanimarse, rezar continuamente. Por eso es que se inventaron las jaculatorias. ¿Por qué son las jaculatorias? ¿A qué vienen las jaculatorias? Porque el cristiano durante el día va como uniendo a su trabajo, a su empeño, a sus actividades, va uniendo esas cosas, las jaculatorias. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y así, ¿se dan cuenta? Porque vamos pasando las horas y vamos entrando no solamente en la convivencia, ¿no?, con las otras personas, sino también en la unión con Jesucristo. No nos desampara, no nos apartamos tampoco de Él. Por eso, queridos hermanos, que aprendamos nosotros a vivir ese tiempo, esa vida de oración, ese clima de oración. Ese clima de oración que se tiene que vivir en la casa. En la casa tiene que haber clima de oración. Hay gente que solamente tiene clima de Netflix, porque eso es la única visión que se tiene en la casa. Tiene que haber clima de oración, que las personas sepan que hay que rezar en la mañana, que hay que bendecir los alimentos, que hay que rezar en la nochecita, juntos, en familia. Pidámosle a nuestra Madre que ella nos conceda la gracia de ser almas orantes, que hagamos caso a eso que nos dice el Evangelio, rezar sin desfallecer, rezar continuamente, rezar sin desanimarse. Bueno, una segunda parte, que evidentemente no la puedo ya predicar porque sería muy largo, es esto que dice Jesucristo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. La oración se corresponde con la fe y la fe con la oración. La fe nos hace conocer a Dios, pero en la oración entramos en intimidad con Él. Y la intimidad con Dios nos hace profesar la fe que tenemos en Jesucristo. Que la Virgen María nos conceda la gracia de ser almas orantes.